El hombre conocido en la historia como Mahoma, nació en la ciudad La Meca, Arabia Saudita, alrededor del año 570 después de Cristo. Nació en el seno de una familia humilde de la tribu árabe, Quraysh, una de las más importantes de la región de Hiyaz, al oeste de la actual Arabia Saudí. La costumbre de los hombres más honorables de la tribu de Quraysh era enviar a sus hijos con niñeras beduinas, con el propósito de que crecieran libres y saludables en el desierto, para poder también robustecerse y aprender de los beduinos, que eran reconocidos por su honradez y la carencia de numerosos vicios. Mahoma fue confiado a la beduina Bani Sa'd. El primer milagro que se narra sobre Mahoma en los manuscritos es que, el arcángel Gabriel, descendió y abrió su pecho para sacar su corazón. Extrajo un coágulo negro de este y dijo, esta era la parte por donde Satán podría seducirte. Después, lo lavó con agua del pozo de Zamzam, en un recipiente de oro y devolvió el corazón a su sitio. Los niños y compañeros de juego con los que se encontraba, corrieron hacia su nodriza y dijeron, Mahoma ha sido asesinado. Todos se dirigieron a él, pero descubrieron que estaba vivo. Los musulmanes ven este acontecimiento como una protección para que él se apartara desde su infancia de la adoración de los ídolos. Mahoma quedó huérfano a temprana edad y, debido a una costumbre árabe que dice que los hijos menores no pueden recibir la herencia de sus progenitores, no recibió ni la de su padre ni la de su madre. El profeta no tuvo hermanos o hermanas de sangre, pero sí tuvo hermanos de leche. Se dice que su madre murió cuando él tenía 6 años, por lo que fue acogido y educado primero por su abuelo, Abd al-Muttalib, y luego por su tío paterno, Abu Talib, un líder de la tribu Quraysh, la más poderosa de la Meca, y padre de su primo y futuro califa, Ali, que fue más adelante su delegado y sucesor. En aquella época, la Meca era un centro comercial próspero, principalmente porque existían varios templos que contenían diferentes ídolos, lo cual atraía a un gran número de peregrinos. Mercaderes de diferentes tribus visitaban la Meca en la época del peregrinaje, cuando las guerras tribales estaban prohibidas y podían contar con un viaje seguro. En su adolescencia, Mahoma acompañó a su tío por sus viajes a Siria y otros lugares. Por tanto, pronto llegó a ser una persona con amplia experiencia en las costumbres de otras regiones. Mahoma no tuvo un trabajo específico en su juventud, pero se ha reportado que trabajó como pastor para Bani Sa'd y en la Meca como asalariado. A la edad de 25 años, Mahoma trabajó como mercader en la ruta caravanera entre Damasco y la Meca, a las órdenes de Jadilla, una rica comerciante viuda, a quien impresionó, y rápidamente le propuso matrimonio en el año 595. No se tiene clara la edad exacta de Jadilla, pero los primeros historiadores expresaron que tenía 28 años, y otros mencionaron que tenía 40 años. En total, Mahoma y Jadilla tuvieron 6 hijos, 2 varones y 4 hembras. Todos sus descendientes nacieron antes de que Mahoma recibiera la primera revelación. Sus hijos, Al-Qasim y Abdullah, murieron durante su infancia en la Meca. Sus 4 hijas se llamaban Zainab, Ruqayyah, Kulthum bint Muhammad y Fátima. Mahoma era de carácter reflexivo y rutinariamente pasaba noches meditando en la cueva de Hire, cerca de la Meca. Los musulmanes creen que en el año 610, a los 40 años de edad, mientras meditaba, Mahoma tuvo una visión del arcángel Gabriel. Las primeras revelaciones hicieron que Mahoma llegase a pensar que estaba bajo la influencia de una presencia demoníaca, llevándolo cerca del suicidio. La intervención de su esposa evitó tal desenlace, y animó a Mahoma a escuchar las revelaciones. Mahoma describió luego esta visita, como un mandato para memorizar y recitar los versos enviados por Dios. Durante su vida, Mahoma confió la conservación de la palabra de Dios, transmitidas por el arcángel Gabriel, a la retentiva de los memoriones, que son las personas que conocen de memoria el texto del Corán, quienes la memorizaban recitándola incansablemente, y que, después de su muerte, serían recopilados por escrito en el Corán. Esto era de primordial importancia para conservar el mensaje original en toda su pureza, sin el menor cambio ni de fondo ni de forma. Para ello emplearon materiales como las escápulas de camello, sobre las que grababan los versículos del Corán. El arcángel Gabriel le indicó que había sido elegido como el último de los profetas, y como tal predicó la palabra de Dios sobre la base de un estricto monoteísmo, prediciendo el día del juicio final. De acuerdo con el Corán y las Escrituras, Mahoma era analfabeto, hecho que la tradición musulmana considera una prueba que autentifica al Corán, libro sagrado de los musulmanes, como portador de la verdad revelada. Sin embargo, hay al menos 2 escritores que muestran que Mahoma no era analfabeto.
A medida que los seguidores de Mahoma comenzaban a aumentar en número, su acción crítica con el politeísmo lo convirtió en una amenaza para los jefes de las tribus locales. La riqueza de estas tribus se basaba en la Kaaba, el recinto sagrado de los ídolos de los árabes y el punto principal religioso de la Meca. Si rechazaban a dichos ídolos, tal como Mahoma predicaba, no habrían peregrinos hacia la Meca, ni comercio, ni riqueza. El repudio al politeísmo que denunciaba Mahoma era particularmente ofensivo a su propia tribu, la Quraisí, por cuanto ellos eran los guardianes de la Kaaba. Es por esto que Mahoma y sus seguidores se vieron perseguidos. En el año 619 fallecieron Jadilla, la esposa de Mahoma, y su tío Abu Talib. Este año se conoce como el Año de la Tristeza. El clan al que pertenecía Mahoma lo repudió y sus seguidores sufrieron hambre y persecución. En el año 620, según se relata, Mahoma hizo un viaje en una noche que es conocido mundialmente como Isra y Mairei. Isra es la palabra en árabe que se refiere a un viaje milagroso desde la Meca a Jerusalén, y Mairei significa ascensión al cielo, donde, según los escritos, recorrió los 7 cielos y se comunicó con profetas que le precedieron, como Abraham, Moisés o Jesús. La vida en la pequeña comunidad musulmana en la Meca no solo era difícil, sino también peligrosa. Las tradiciones árabes afirman que hubo varios atentados contra la vida de Mahoma, quien finalmente decidió trasladarse a Yasrib, la actual Medina, en el año 622, un gran oasis agrícola donde había seguidores suyos. Rompiendo sus vínculos con las lealtades tribales y familiares, Mahoma demostraba que estos vínculos eran insignificantes comparados con su compromiso con el Islam, una idea revolucionaria en la sociedad tribal de Arabia. Esta migración a Medina marca el principio del año en el calendario islámico. El calendario islámico cuenta las fechas a partir de la Égira. Mahoma emitió un documento que se conoce como la Constitución de Medina en el año 622 y 623, en la cual se especifican los términos en que otras religiones, particularmente los judíos, podían vivir dentro del nuevo Estado Islámico. De acuerdo con este sistema, a los judíos y cristianos les era permitido mantener su religión mediante el pago de un tributo. Estos términos no incluían a los practicantes de religiones consideradas paganas. Este sistema vendría a tipificar la relación entre los musulmanes y los dhimis, y esta tradición es la razón de la relativa estabilidad que normalmente existía en los califatos árabes. Las relaciones entre la Meca y Medina se deterioraron rápidamente. Todas las propiedades de los musulmanes en la Meca fueron confiscadas, mientras que en Medina, Mahoma lograba alianzas con las tribus vecinas. En marzo del año 624, Mahoma condujo a 300 guerreros, en un asalto a una caravana de mercaderes que se dirigía a la Meca. Posteriormente los jefes de Meca decidieron dirigir una represalia contra los musulmanes, enviando un pequeño ejército a invadir Medina. El 15 de marzo de 624, en un lugar llamado Badr, ambos bandos chocaron. Si bien, los seguidores de Mahoma eran numéricamente 3 veces inferiores a sus enemigos, 300 contra 1000, los musulmanes ganaron la batalla. Este fue el primero de una serie de logros militares por parte de los musulmanes. Para los musulmanes, la victoria de Badr resultaba una ratificación divina de que Mahoma era un legítimo profeta. Después de la victoria, y una vez que el clan judío fue expulsado de Medina, la mayoría de los ciudadanos de este lugar adoptaron la fe musulmana, mientras que algunos conservaron su antigua fe monoteísta anterior al Islam, y Mahoma se estableció como el regente de la ciudad de Medina. Después de la muerte de su esposa, Mahoma contrajo matrimonio con Aisha, la hija de su amigo Abu Bakr, quien posteriormente se convertiría en el líder de los musulmanes tras la muerte de Mahoma. Aisha tenía 6 años de edad cuando fue prometida al profeta, que tenía 44, aunque el matrimonio se consumó cuando ella tenía 9 años. Sin embargo, estudiosos musulmanes del siglo XX creen que dichos datos son erróneos, y que Aisha era considerablemente mayor. Pese a estas reinterpretaciones modernas que adjudicarían a Aisha una edad más madura, una gran parte de los musulmanes siguen aceptando actualmente las interpretaciones tradicionales. Esto último ha sido utilizado por críticos del Islam, como Ibn Warraq, para sostener que los matrimonios infantiles que se siguen practicando en la actualidad en los países islámicos, encuentran un argumento favorable en estos posibles relatos. Mahoma tuvo un total de 9 esposas, las cuales afirman casi todos los expertos como seguras, y adicional a estas, mantendría relación con alrededor de otras 20 mujeres más. Algunas de estas mujeres eran esposas de seguidores de Mahoma muertos en batalla, mientras que otras eran hijas de sus aliados.
Mahoma prescribió un máximo de 4 esposas por musulmán, por lo que su casamiento con al menos 9 mujeres constituye la única excepción dentro de la fe que se estaba desarrollando. En 625, el jefe de la Meca, Abu Sufyan, lideró un ejército de 3000 hombres de la Meca en un ataque a Medina, resultando en la batalla de Uhud, el 23 de marzo, sin una victoria clara para ningún bando. En abril de 627, Abu Sufyan intentó otro ataque, pero Mahoma defendió con éxito Medina en la batalla de la Trinchera, derrotando a la tribu judía de Banu Qurayza, que se alió con la Meca. Tras la victoria de la batalla de las Trincheras, los musulmanes expandieron su influencia a través de conversiones o conquistas de varias ciudades y tribus, aplicando el mismo concepto bélico de jihad. En el año 628, Mahoma decidió regresar a la Meca como peregrino, liderando a 1600 hombres en marzo. Tras negociaciones, se firmó un tratado llamado Hudaybiyah, permitiéndole el acceso a la Meca al año siguiente. Sin embargo, Mahoma rompió el tratado en 630 y marchó con un ejército de más de 10.000 hombres, conquistando la ciudad sin resistencia. Mahoma perdonó a la mayoría de los habitantes, pero ordenó la muerte de aquellos que lo habían injuriado y a musulmanes apóstatas. Destruyó los ídolos alrededor de la Kaaba y prohibió a los no musulmanes peregrinar a la Meca, convirtiéndola en el principal sitio de peregrinaje del Islam. Mahoma distribuyó el botín entre los necesitados y estableció un rescate por los prisioneros. A pesar de su liderazgo, vivía de manera sencilla y compartía con los menos afortunados. La capitulación de la Meca y la derrota de las tribus enemigas en Hunayn permitió a Mahoma imponer su dominio sobre toda Arabia. Sin embargo, Mahoma no formó ningún gobierno, sino que prefirió gobernar a través de las relaciones personales y los tratados con las diferentes tribus. Después de una corta enfermedad, Mahoma falleció el 8 de junio de 632, en la ciudad de Medina a la edad de 73 años. La dolencia es tradicionalmente atribuida a la ingestión de una pieza de carne envenenada. Esto se produjo 3 años antes de su muerte, tras la caída y represión de los líderes de Jaibar frente a las tropas islámicas. Abu Bakr, el padre de Aisha, la tercera esposa de Mahoma, fue elegido por los líderes de la comunidad musulmana como el sucesor de Mahoma, pues este era su favorito. Cualesquiera que hayan sido los hechos, lo cierto es que Abu Bakr se convirtió en el nuevo líder del Islam. La mayor parte de su corto reinado la pasó combatiendo tribus rebeldes en lo que se conoce como las guerras Ridda. A Mahoma le sobrevivieron su hija Fátima, y los hijos de esta, y también su última esposa. Los chiíes afirman que el esposo de Fátima, Ali y sus descendientes, son los verdaderos líderes del Islam. Los suníes no aceptan esta afirmación, si bien respetan a los descendientes de Mahoma. Los descendientes de Mahoma son conocidos por diferentes nombres, tales como Sayyid y Sarif. Muchos líderes y nobles de los países musulmanes, actuales y pasados, afirman ser descendientes de Mahoma con variables grados de credibilidad, tales como la dinastía fatimí del norte de África, los idrisíes, la actual familia real de Marruecos y Jordania. Antes de su muerte en el año 632, Mahoma había establecido al Islam como una fuerza social, militar y religiosa, y había unificado Arabia. Algunas décadas después de su muerte, sus sucesores conquistaron Persia, Egipto, Palestina, Siria, Armenia y gran parte del norte de África, y cercaron 2 veces Constantinopla, aunque no pudieron hacerse con ella, lo que les impidió avanzar hacia el este de Europa. Entre el año 711 y 716, comenzó la lucha por la conquista árabe, de casi 8 siglos, de la península ibérica, y en el año 732, 100 años después de la muerte de Mahoma, el avance árabe en la conquista de Europa occidental, es detenido en el corazón de Francia en la batalla de Poitiers. El Islam cuenta actualmente con más de 1.600 millones de seguidores, siendo la segunda mayor religión del mundo, después del cristianismo. No obstante, el número de fieles es difícil de determinar, ya que según la ley islámica, la apostasía debe ser castigada con la muerte. Este hecho puede inhibir a aquellos que manifiestan su identidad religiosa en zonas de mayoría musulmana. Los musulmanes profesan amor y veneración por Mahoma. Al hablar de Mahoma, la alusión se acompaña de títulos como el de profeta, y su nombre es seguido de bendiciones hacia él, y en el caso de los chiíes, a su familia con la fórmula que dice, bendígale Dios y le dé su paz, o la paz y la oración estén con él. Existe mucha música musulmana en veneración a Mahoma, especialmente la música devota de los sufíes.
Algunos musulmanes celebran el nacimiento de Mahoma con grandes festividades, aunque no es una tradición extendida, y muchos consideran que se trata de una innovación contraria al espíritu del Islam y a los preceptos coránicos. El Corán no prohíbe explícitamente las imágenes de Mahoma, pero hay unos pocos narradores que han prohibido directamente a los musulmanes crear representaciones visuales de figuras humanas en cualquier circunstancia. La mayoría de los musulmanes suníes contemporáneos creen que las imágenes visuales de los profetas en general deberían prohibirse, y muy especialmente las imágenes de Mahoma. El concepto clave es que el Islam considera que el uso de imágenes fomenta la idolatría, porque la imagen tiende a volverse más importante que el concepto que representa. En el arte islámico, Mahoma suele aparecer con el rostro cubierto por un velo, o simbólicamente representado como una llama. A continuación, proporcionaremos una explicación más clara de algunos términos relacionados muy importantes en la historia del profeta Mahoma. Las religiones abrahámicas son las creencias monoteístas que reconocen una tradición espiritual identificada con Abraham. El término es usado principalmente para referirse colectivamente al judaísmo, cristianismo e islam. Mahoma fue el fundador del Islam. El Islam es la religión abrahámica monoteísta que establece como premisa fundamental para sus creyentes que no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. Las principales escrituras del Islam son el Corán, que se cree que es la palabra textual de Dios, así como las enseñanzas y prácticas en los relatos tradicionales de Mahoma. Los eruditos islámicos definen al Islam como la sumisión a Dios el Altísimo a través del monoteísmo, la obediencia y el abandono de la idolatría, es decir, la versión completa y universal de una fe primordial que fue revelada muchas veces antes a través de profetas como Adán, Abraham, Moisés y Jesús. Los seguidores del Islam se denominan musulmanes. Creen que Mahoma es el último de los profetas enviados por Dios, y con él selló la profecía. El libro sagrado del Islam es el Corán, que según los musulmanes, fue dictado por Alá a Mahoma a través del arcángel Gabriel, y es considerado por ellos como la revelación final e inalterada de Dios. Se acepta como profetas principalmente Adán, Noé, Abraham, Moisés, Salomón y Jesús, llamado Isa, al que el Corán reconoce como el Mesías. Además del Corán, se aceptan también como libros sagrados, la Torá, los Salmos y el Evangelio. Al igual que otras religiones abrahámicas, el Islam también enseña un juicio final, con los justos recompensados en el paraíso, y los injustos castigados en el infierno. Las ciudades de la Meca, Medina y Jerusalén, albergan los 3 lugares más sagrados del Islam. Los pilares del Islam son 5, el primero sería el testimonio o Sahada, que reza lo siguiente: no hay dioses, solo Dios, y Mahoma es su profeta, el último profeta. El segundo es la oración o Salat, realizada 5 veces al día, del alba, del mediodía, de la media tarde, del crepúsculo y de la noche, orientada hacia la mezquita sagrada, la Meca, y la oración comunitaria de los viernes, en la mezquita, presidida por el califato. El tercero sería el asaque, la limosna obligatoria, es una obligación económica imponible sobre bienes privados, en beneficio de un grupo específico de personas en un momento determinado. El cuarto, el ayuno o aum, en el mes de Ramadán, que sería el noveno, según el calendario lunar islámico, el cual consiste en la abstención de ingesta de cualquier índole, y el contacto sexual, hasta la puesta del sol. Y por último, la peregrinación o hajj, a la mezquita santa de la Meca, con mayor precisión a la Kaaba, considerada por los creyentes como el primer santuario monoteísta, erigido por Adán mismo, y reconstruido por Abraham e Ismael. Deben ir a este lugar sagrado, al menos una vez en la vida. Desde noviembre de 2013, en Angola, el Islam está catalogado como secta peligrosa, junto a otros 200 cultos religiosos, y está prohibido. Desde entonces, han sido cerradas o derrumbadas unas 87 mezquitas. La palabra árabe, castellanizada como Alá, significa Dios, y su etimología es la misma de la palabra El, con la que se nombra a Dios en la Biblia y la Torá. Existen algunas similitudes definidas en el entendimiento del Dios cristiano y el Dios islámico, Alá. Cristianos y musulmanes creen en un Dios omnipotente y omnisciente, que creó todas las cosas. Ambas están de acuerdo en que Dios se comunica con la gente a través de su palabra, tanto hablada como escrita. También, ambas creen en el cielo y en el infierno, en ángeles y demonios, en el pecado y en el perdón. El cristianismo y el Islam incluso comparten una herencia común.
Ambas son religiones monoteístas, que afirman adorar al Dios de Abraham. Los orígenes de cada religión se remontan en Adán, el primer hombre. El cristianismo y el islam comparten más de una veintena de profetas y aceptan muchas de las mismas historias y tradiciones, incluyendo el gran diluvio y el nacimiento virginal de Jesús. Sin embargo, cuando miramos más allá de estas cuestiones fundamentales, el cristianismo y el islam divergen considerablemente. Los cristianos creen en un Dios trinitario, un Dios que existe en tres personas, el Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Los musulmanes creen en un monoteísmo absoluto, Dios es único e indivisible. No es limitado por las normas, convenios o incluso su propia palabra. Los cristianos, por el contrario, creen en un Dios que hace pactos, que es fiel a su palabra y que siempre cumple sus promesas. Él es un Dios que puede conocerse íntimamente y que se revela personalmente a su gente. Estas diferencias respecto a la naturaleza y el carácter de Dios son importantes. La relación entre Mahoma y los judíos es un aspecto significativo en la historia del Islam temprano. Durante su vida, Mahoma interactuó con varias tribus judías en la región de Arabia. Algunas de estas interacciones fueron pacíficas, mientras que otras resultaron en conflictos. En Medina, Mahoma estableció un pacto de convivencia con varias tribus judías que residían en la ciudad. Sin embargo, hubo tensiones y enfrentamientos ocasionales, especialmente con la tribu judía de Banu Qurayza, que se alió con los enemigos de Mahoma durante el asedio de Medina. A pesar de estos conflictos, Mahoma mantuvo interacciones tanto amistosas como conflictivas con los judíos de la región, y su relación con ellos ha sido objeto de estudio y debate en la historia del Islam. Por otro lado, los judíos creen en el judaísmo, una de las religiones más antiguas del mundo que se basa en las enseñanzas y tradiciones del Antiguo Testamento de la Biblia hebrea. Algunos de los principios centrales del judaísmo incluyen lo siguiente. El monoteísmo, que se refiere a la creencia de un solo Dios, quien creó el universo y gobierna sobre todo. El pacto con Dios, los judíos creen que Dios hizo un pacto con el pueblo judío, estableciendo expectativas y obligaciones mutuas. La Torá, también conocida como la Ley de Moisés o los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es la base de la ley y la enseñanza religiosa judía. La ética y moralidad, los judíos valoran la justicia, la compasión y la ética en sus vidas diarias, siguiendo los mandamientos y enseñanzas de la Torá. La tierra prometida, muchos judíos creen en la promesa de Dios de otorgarles la tierra de Israel como se lo prometió al patriarca Abraham. El mesianismo, algunos judíos esperan la llegada del Mesías, un líder o redentor que restaurará el orden y la justicia en el mundo. Los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías, o como el Hijo de Dios, como lo hacen los cristianos, por varias razones fundamentales, que el Mesías según las profecías judías, es un líder político y espiritual que restaurará el reino de Israel y traerá paz y justicia al mundo. Los judíos no creen que Jesús haya cumplido estas profecías mesiánicas durante su vida. Para los judíos, Dios es uno y único, y la idea de la Trinidad cristiana, que incluye a Jesús como el Hijo de Dios, va en contra del monoteísmo estricto del judaísmo. Las enseñanzas de Jesús y el cristianismo difieren en varios aspectos clave de las enseñanzas judías. Por ejemplo, Jesús enseñó sobre la gracia y el perdón, mientras que el judaísmo enfatiza la observancia de la ley y la ética. En contexto histórico, los judíos vivían bajo el dominio romano en el momento de la llegada de Jesús, y muchos esperaban un Mesías que los liberara del dominio extranjero. Cuando Jesús no cumplió estas expectativas, muchos judíos no lo aceptaron como el Mesías. En resumen, las diferencias teológicas y las expectativas mesiánicas jugaron un papel importante en la falta de aceptación de Jesús como el Mesías entre los judíos. Sin embargo, es importante destacar que estas diferencias no han impedido la convivencia pacífica y el respeto mutuo entre judíos y cristianos a lo largo de la historia. Por otro lado, la crítica a Mahoma abarca una variedad de áreas y perspectivas, y es un tema delicado, que debe abordarse con respeto y sensibilidad hacia las creencias de los musulmanes. Algunas críticas comunes hacia Mahoma incluyen la historicidad. Algunos críticos cuestionan la historicidad de las narrativas sobre la vida de Mahoma, y argumentan que algunas de las tradiciones y relatos sobre él podrían no ser históricamente precisos. Su conducta personal, se critica a Mahoma por ciertos aspectos de su vida personal, incluidos sus matrimonios múltiples y la edad de Aisha, una de sus esposas, al momento de su matrimonio. Estos temas han sido objeto de debate y controversia. El tratamiento de los no musulmanes,
Algunas críticas se centran en la relación de Mahoma con los no musulmanes, especialmente durante sus conflictos con tribus judías y cristianas en la península arábiga. La guerra y la violencia, se critica a Mahoma por su participación en conflictos militares y la expansión del Islam a través de la guerra durante su vida. Algunos argumentan que estas acciones contradicen los principios de paz y tolerancia que se asocian con el Islam. Es importante abordar estas críticas con un enfoque equilibrado y contextualizarlas dentro del contexto histórico y cultural en el que vivió Mahoma. Además, es fundamental respetar las creencias y sensibilidades de los musulmanes al discutir cualquier aspecto de la vida y el legado de su profeta. Y ahora, ¿usted qué opina del profeta Mahoma? ¿Fue un hombre sagrado y elegido por Dios para que plasmara sus leyes y enseñanzas? ¿O fue un hombre corrompido por su poder y que se aprovechó de él para imponerse como líder? Háganoslo saber en la sección de comentarios, no olvides darle like y suscribirse. Mientras tanto, muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente video de personajes de la historia.